palabra, Señor, porque viene de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nicodemo era un fariseo, ¿no? Que era un principal de los fariseos. Ustedes imagínense, él tenía, primero era un hombre de renombre, no era un fariseo, era de la ley, era una persona de mucho renombre, ¿no? Digamos, de lo que era el Sanedrín, había 60 personas, y Nicodemo era una de las más importantes, incluso en su maestría. O sea, fíjense, él tenía mucha sabiduría de lo que era la ley, ¿no? Pero ustedes saben que los fariseos estaban divididos en un momento, donde muchos decían, no, este es el Mesías, este no es el Mesías. Y Nicodemo era uno de esos que le picó en su cabecita lo que estaba pasando con Jesús, ¿no es cierto? Porque, fíjense, yo antes creía que Nicodemo venía a la noche por vergüenza para que no lo vieran, que puede ser, ¿no? Yo creo que Nicodemo tenía hambre de saber. No le importó la hora que ir. ¿Por qué? Porque después él sale, más adelante, en Juan 7, él sale defendiéndolo a Jesús en un concilio, donde todos decían, no, este es el Hijo del Hombre, este no es el Hijo del Hombre. O sea, él salió a la defensa con Jesús. Inclusive fue uno de los que fue con Arimatea, que fue el que le brindó el sepulcro al Señor, ¿no? Él también estaba. O sea, era una persona que se había convencido, un fariseo que se había convencido de lo que Jesús era en la tierra. Era el Hijo de Dios. Y muchas interpretaciones. Yo interpretaba de que él, para que no lo vieran, había venido de noche. Pero yo pienso que él tenía tantas ganas de saber. Y ustedes fíjense cómo dice la palabra, ¿no? Que dice, en un momento, él estaba confundido, siendo un hombre respetable, ¿no? Por eso, no, a veces, hermano, todo el que tiene letra es el que realmente, el que más sabe, ¿no? Pasa eso. Podemos ser estudiosos de la... Mismo el Satanás se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero él no la puede aplicar, él no puede aplicar la palabra. Nosotros tenemos que aplicarla, vivirla. Es lo que decimos siempre, nosotros tenemos que vivir la palabra, no solamente leerla. Porque si nosotros solamente la leemos. Nos entra acá, sí, recordamos algo, pero si no la vivimos, ahí está el problema. ¿Cómo nacemos de nuevo si no vivimos? Él no entendía qué era nacer de nuevo. Fíjense qué pregunta básica le hace al Señor, ¿no? Le dice, pero Señor, ¿cómo podemos volver nuevamente al vientre de nuestra madre? Fíjense, una persona con mucha sabiduría que le haga una pregunta tan básica. Una pregunta que no llegaba al entendimiento. Sabemos que no podemos nacer de nuevo de cuerpo, de carne. Porque dice, la carne es carne. Tenemos que nacer en el Espíritu. Es lo que hablamos siempre, nacer en el Espíritu. O sea, crecer en el Espíritu. Nosotros envejecemos en la carne, nos deterioramos en la carne, pero en el Espíritu nosotros vamos vivificándonos. Pero para poder vivificarnos en el Espíritu, nosotros tenemos que ser, digamos, oidores, no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Nosotros no nacemos de nuevo solo estudiando, solo siendo un erudito en la palabra. Nosotros nacemos cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios entra en tu corazón y hace que te transforme, que vos nazcas en el Espíritu y puedas activarte y puedas ser convencido, puedas ser portador del Espíritu Santo, donde Él te va a dar la convicción de pecado. Muchos pueden tener creo que se dice visión, ¿no? Cuando uno... Dicción. Una buena visión. Puede tener una manera de predicar excelente. Pero el tema es vivir lo que uno predica y vivir lo que la persona que recibe con el mismo espíritu. Porque ahí está el tema. Nosotros cuando nosotros impartimos una palabra, ¿cómo sabemos que es del Espíritu? Cuando yo imparto una palabra, ¿cómo sabemos que la estoy impartiendo en el Espíritu? Y eso es importante, porque muchas veces vemos a un predicador o a quien sea y no entendemos nada, porque no nos podemos asociar al Espíritu Santo.
al espíritu que está impartiendo. Por eso, siempre cuando uno imparte en el espíritu, el que recibe en el mismo espíritu. Porque a mí, ¿qué me pasa? A mí, yo de pronto estoy escuchando algo y hay algo que me choca, es algo tremendo. Es algo que no puedo, o sea, no me puedo asociar al espíritu de impartición porque hay algo que me chocó, hay algo que está fuera de foco. Hay una palabra que está totalmente descolocada, ¿no es cierto? Y entonces eso es importante, que lo primero, que no somos oidores, sino recibir la palabra en el mismo espíritu para que nosotros podamos edificarnos, podamos ser hacedores de la palabra, podamos vivir la palabra, ¿no? Y esa es la manera que nosotros vamos a ir creciendo, a nacer de nuevo. O sea, nacer de nuevo, muchos dicen, bueno, yo voy, me bautizo, salgo del agua y ya soy una criatura nueva. Es el inicio de ser una criatura nueva. No es algo mágico. Hay muchos que salen, bueno, sí, convertidos, convencidos. Yo, por ejemplo, mi experiencia, haber sido convencido antes de bautizarme. Esa fue mi convicción antes de bautizarme. No tiene nada que ver. El bautismo es el símbolo que representa que nosotros vamos a cambiar esa vida. Vamos a nacer de nuevo. Pero desde que salimos del agua hasta que nosotros realmente nazcamos de nuevo, hay un proceso, hermano. Hay un proceso que depende de nosotros, no depende de Dios. Amén. Dios te da la palabra, Dios te da todas las cosas, todos los recursos para que vos seas un hombre de Él, un hijo, para que vos puedas ser llamado hijo, ¿no? Y es tremendo esto, ¿no? Que Él, como les decía, dice, sabemos que has venido. Él sabía que incluso lo dice en plural, sabemos, hay otra gente en el concilio que están convencidos que Cristo viene del Padre, por lo que Él hacía, ¿no? Por las señales, ¿no? Y Jesús le dijo, bueno, acá está la respuesta de Jesús, que es muy simple. El que no naciera de Él no puede ver el reino de Dios, lógicamente. Nosotros no vamos a ver el reino de Dios si no somos crecidos en el Espíritu. Y para ser crecidos en el Espíritu, cuando nosotros mutamos, o sea, cuando nosotros, digamos, nacemos de nuevo, no mutar, vamos a decir, nacemos de nuevo, es cuando ya nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros somos marcados por el Señor. Nosotros tenemos una marca que nos dice, nos está diciendo, vos sos de mi propiedad, yo te sello con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Y ahí no hay vuelta atrás. Cuando nuestros pensamientos, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, no tenemos vuelta atrás, hermano. Sí, tenemos que seguir perfeccionando, tenemos que seguir cuidar lo bueno que Dios nos está dando, pero ya somos sellados, somos hijos de Él. O sea, pertenecemos al Padre. Como siempre digo, como un ganado, ¿no? Un ganado del fulano de tal, qué sé yo, tiene la marca de fulano de tal porque pertenece a fulano de tal. Tales ovejas, tales vacas. Nosotros no somos vacas, no, por supuesto, ni ovejas, o somos ovejas. Pero tenemos que sentir eso, ¿no? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre no nacer? Ahí está lo básico, ¿no? Un erudito de la palabra, no entenderla al Señor, ¿no? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, dice, y nacer? Y Jesús le responde, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, o sea, así está hablando del bautismo, ¿no? Volver a nacer. El bautismo representa, digamos, el agua representa todo lo que vos vas a recorrer a partir de que vos salís de ahí, ¿no? Vas a recorrer todo ese camino para que vos puedas cambiar, para que puedas ser nueva criatura. ¿Amén? Y está claramente hablando del Espíritu, ¿no? Aclara que lo que es de la carne es. O sea, ya está. Nosotros, nuestra función, desde que nosotros emprendemos el camino de la verdad, de la vida, para recibir la vida eterna, tenemos que morir todos los días. Que representa la cruz, morir. Cuando nosotros llegamos a la cruz, estamos muriendo, estamos dejando toda nuestra carnalidad, todo aquello que no pertenece al reino de los cielos. Porque la carne está bajo
bajo pecado. El cuerpo nuestro es corruptible, no solo porque nos degradamos día a día y nos vamos envejeciendo, sino porque también en el pecado somos corruptibles. Nuestra alma nace de cuando nosotros somos chiquititos. ¿Qué hace el nene? Empieza a hacer desastres, qué sé yo, te tira el talco como hacía mi nena, te tiraba los frascos de talco en el piso. O sea, hay muchas actitudes de los niños que no condicen con lo que es las cosas buenas. Si nosotros vamos a la realidad, un niño va a tender a hacer cosas inconscientemente, ¿no? Malas, quizás, vos lo vas a estar retando porque se porta mal, porque tiene que recibir en su almita, tiene que empezar a recibir cosas buenas. O sea, somos nosotros que tenemos que instruir. Dios nos da a nuestros hijos nuestros hijos son de Dios, pero Dios nos da a nuestros hijos para que nosotros instruyamos, para que nosotros los guiemos. Ahora, lógicamente, cada hijo a veces toma sus caminos equivocados, y es así. ¿Es lo que está haciendo usted? ¿El de qué? ¿Lo está incluyendo? Bueno, sí, que sea la gloria para Dios. Siempre que sea la gloria para Dios, porque mi función es enviar ese mensaje, enviar el mensaje. O sea, darte el mensaje, porque y vos lo vas a dar a otro. No porque yo sea pastor, vos no tenés derecho a dar el mensaje a otro, lo vas a hacer. Amén. Vos vas a ser un mensajero. No tiene, a veces escuchemos esto, ¿no? Es que no tienen que ver los títulos, las acreditaciones. O sea, no es. Vos fijate que acá está el cielo y acá está la tierra, ¿no es cierto? Vamos a hacer un eje cartesiano como matemáticas, ¿no? Acá están todas las acreditaciones, ¿no? Todas las acreditaciones terrenales, ¿no? Que te la da el hombre. Pero acá están las acreditaciones de Dios. Que no necesitas un papel firmado con un sello que te diga el número de esto, el número del otro. No. Todos, Dios en el momento de su soberanía, porque Dios es soberano y nos da la instrucción para que cada uno de nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión que Él nos ha dado. Él nos dijo, vayan y prediquen, bauticen, enseñen, ¿no? Déjense enseñar. Es muy importante en estos tiempos poder instruirse en la palabra. No lo todo, porque es justamente instruirse en la palabra es parte de nacer de nuevo. Es lo que decíamos recién, nosotros nos tomamos la palabra. No, pero el tema es cumplirla, hacerla, vivirla. Y si lo haces con pasión, mucho mejor. A veces nos apasionamos por muchas cosas de nuestra vida. Nos apasionamos por un cantante, nos apasionamos por un equipo de fútbol. Apasionémonos por Cristo, hermano. Amén. Apasionémonos por la verdad. Apasionémonos por las cosas que van a venir de Él. Muchos dicen, no. Hay pastores que viven una vida apocalíptica. Entonces le disparan al apocalipsis, le disparan a un montón de cosas que van a suceder. Pero nosotros, hermanos, tenemos que, dice el Apocalipsis, dice, bienaventurado el que se instruya en esta palabra, el que guarde esta palabra. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Para qué te la di? No te la di para que la escondas al pueblo. O sea, no prediques prosperidad, porque la prosperidad, lo primero que tenés que prosperar es en el alma. Amén. Después el Señor te dará las cosas por añadidura, pero lo primero que prospera en nuestra vida es el alma. Aleluya. Aquella alma que desde chiquito tenemos que empezar a transformarla, ¿no? Educarnos. Y cuando nosotros, por eso el bautismo de un pequeño no tiene sentido. No tiene sentido, porque para bautizarse uno tiene que tener, mínimamente tiene que tener la razón de poder saber por qué se bautiza. El niño es inocente, más allá de sus macanas que se manden, es inocente. Hasta cierta edad que pueda tomar en su conciencia que pueda elegir lo que es bueno y lo que es malo. Llega un momento que los niños pueden elegir lo que es malo y bueno. Pero cuando son criaturas, son criaturas. O sea, yo que lo bautice, ¿qué va a entender por qué lo estoy bautizando?
Él no va a entender que... Él es una criatura, pero para que sea una criatura nueva, él tiene que tener entendimiento, tiene que saber por qué. Por eso no es válido un bautismo de un niño. No es válido. No tiene sentido. El nacer de nuevo es tener la conciencia de saber que hay un Dios, de saber que hay un Dios que te ama, de saber que hay un Dios que te quiere prosperar, pero primero en tu alma. Lo que se salva es el alma, el cuerpo, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vamos por el mundo, vamos caminando y vamos saciándonos de las cosas del mundo, son cosas temporales. Nosotros tenemos que ir a las cosas eternas. Y las cosas eternas sí, se pueden vivir de dos maneras. Hay sectas que dicen que no, que todos los demonios, mismo el diablo va a ser aniquilado. No, la palabra no dice eso. La palabra dice que van a sufrir el castigo eterno. Eterno es eterno. Es por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, ¿no? Hoy tenemos que tener muchas veces que tener cuidado con lo que escuchamos. Yo justamente ayer estaba estudiando un poquito de la secta, ¿no? Y, por ejemplo, la Iglesia Adventista tiene más de 30, ellos nos llaman herejes a nosotros, a los pentecostales, a los bautistas, a los presbiterianos, a los metodistas, nos llaman como herejes, porque ellos viven el sábado como les fue instruido al pueblo de Israel, ¿no es cierto? El tema de los sábados fue instruido al pueblo de Israel, exclusivamente, no a los gentiles, porque los gentiles vivimos bajo la gracia. Y entonces no importa el día que vos le adores al Señor, todos los días, si querés adorarle todos los días, pero no precisamente quiere decir que si yo no adoro un sábado, yo no voy a ser salvo. Ellos dicen eso, que si yo no adoro los sábados, yo adoro en todo momento, en todo tiempo, porque Dios hoy necesita adoradores en todo tiempo y en todo momento. Amén. Te dice, no sos salvo porque no. Entonces si vos estás ajustándote a una ley, por eso le dicen los fariseos de este tiempo, lo mismo que los testigos de Jehová, los fariseos de estos tiempos, ellos se pegaron en 1843, 44, el líder que era Miller, dijo que Cristo venía, la aseguró, hizo un revuelo y no pasó nada. Después hay una mujer, no me acuerdo ahora el nombre, que también escribió libros, que eso se ajusta a esas escrituras de esa mujer, esos pensamientos. Yo tengo la Biblia, hermano, yo tengo la palabra de Dios escrita, es suficiente. Pedro dice, tenemos el libro más profético, más seguro, tenemos la palabra segura. Yo no necesito que ni un Smith me venga también, no Smith, un José Smith me venga con un libro que no me está interpretando las escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado donde nos metemos. Tenemos que tener muchísimo cuidado qué miramos, qué hacemos, porque la palabra es la verdad. Hoy cantamos, Señor, tu palabra es la verdad. No hay, y el tema es cómo la interpretes. Pero si vos, como yo siempre digo, le pedís al Espíritu Santo que mora en ti, o sea, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento para que vos puedas entender la palabra. Yo toda la vida leí la Biblia y no la entendía. Entendía lo básico, sabía que un niñito Jesús nació en Nazaret, en Belén y todas esas cosas superfluas, ¿no? Pero cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a la palabra, a lo que Dios quiere que nosotros nos instruyamos en la palabra, ahí cambia la cosa. Cuando vos tenés el Espíritu Santo, vos empezás, cuando vos vas a leer un versículo, Señor, yo te pido que me des el discernimiento, que me des la sabiduría para entender. Y ojo, si a vos te viene a la mente un versículo, sea cual fuere, y lo tomás y lo empezás a dar vuelta acá, para allá, para acá, no, primero lee lo que dice hacia arriba y primero lee lo que dice hacia abajo. Es necesario ¿para qué? Porque yo me tengo que... A ver, ¿por qué Dios me dio este versículo? Y capaz que me voy por las ramas y empiezo a decir otra cosa que Dios no quiere que diga. Entonces, si yo me tengo que introducir, el versículo es lo que te da Dios para que vos
despiertes y veas qué quiere Dios, ¿no es cierto? Pero después la historia que está contada en ese versículo es necesaria saberla. Porque hay muchas cosas que se dicen de los versículos. Pues hay tanta mala interpretación, hermano. O como cuando voy a abrir la Biblia para que Dios me hable. Claro. Si el Señor te dice, pero te consumiré, esto lo que Hay algunos que lo usan la Biblia para hacer maldad también. ¿Cómo? Sí. Hay algunos que usan la Biblia ¿Puedo para decir hacer cuando maldad. se contradice con la palabra? No. Cuando contienden, digo, con la palabra, es algo así que decís vos. Sí, puede pasar, pero eso no sirve. Eso Dios te arranca. O sea, yo no puedo contender con la palabra. Algunos distorsionan y ahí usan Es la Biblia. tremendo. Yo te digo que en esta época el distorsionamiento de la palabra de Dios es terrible. Es tremendo. Las barbaridades que se dicen. Es tremendo. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Por eso es importante que vos te tomes el tiempo un martes. No sé qué martes arrancamos, pero el tema va a ser muy importante. Va a hablar, hay tres niveles tres estudios que yo tengo de lo que es la segunda venida de Cristo. Uno es básico, que ya lo hemos visto, no lo vamos a volver a ver. Vamos a ver uno que está bastante interiorizado, dividido en una doctrina totalmente segura. Y no sé si ustedes recuerdan el Maranatha. ¿Se acuerdan del Maranatha? Bueno, más profundo que eso, imposible. Era una cosa tremenda. Yo el otro día estaba viendo porque está ¿cómo se llama? Los PowerPoint y realmente me acordaba que fue un día que estuvimos como 5 horas, 6 horas, creo que 8 comimos. horas estuvimos. Creo que comimos acá. Perdón, ellos me están preguntando si la que usted va a dar el estudio de la Biblia es para las mujeres. Yo digo que No. Para todos, quiero que estén todos, traten de buscarse. Por eso todos. también quiero buscar un horario, todavía no lo todos. tenemos bien determinado, pero quiero buscar un horario de que también aquellos que trabajan, que terminen un poquito tarde. El horario, el tema va a durar 1 hora, 1 hora y media, más no dura, ¿no? O sea, no va a haber alabanza, directamente estudio. Y entonces tenemos que buscar un horario entre todos, a ver quién es el que digamos, termina más tarde de trabajar, cosa de poder ubicar a todos. A mí me gustaría que vengan todos, no se lo pierdan, porque es muy importante. O sea, la segunda venida de Cristo, que está incluido el plan de salvación, ¿no? De una manera un poquito más profunda, tenemos que saberla, no de manera básica. Ya vamos a andar un poquito más profundo. Entendible, incluso para los que todavía no están nadando hasta los lomos, ¿no? Va a ser entendible, va a ser que ustedes lo puedan entender. Eso lo doy, vos también, Flavia, que lo puedan entender, esa es la idea. O sea, no nos tenemos que quedar con dudas, no nos tenemos que quedar. Ya las dudas para un cristiano verdadero en estos tiempos tienen que desaparecer, porque la duda es lo que Satanás le puso a muchos hombres de Dios. Le ha puesto muchos hombres. Yo me acuerdo cuando dimos el estudio de Nehemías 4, que una de las tácticas del enemigo fue la duda. Fue ponerle duda al pueblo de Israel, los que estaban construyendo. ¿Se recuerdan? La duda, después había el escarnio, que a vos te carguen por algo, que a vos te hagan te carguen por el escarnio, es también parte del enemigo. Poner a un hermano contra el otro es totalmente Amén. del enemigo. Amén. Es una artimaña que la usó en todo el hilo conductor de la Biblia el enemigo. Amén. Si ustedes empiezan a buscar en la Biblia cómo ha escarnecido a los hombres de Dios, cómo los ha vituperiado, cómo les ha sembrado duda, cómo les ha sembrado desesperanza, y a veces esas dudas hacían tropezar a los hombres de Dios. ¿Abraham qué le pasó? Tuvo hijos con quien no tenía que tener. Era el hombre de fe. El hombre de fe de Dios, pero se mandó, tuvo 2 relaciones donde nacieron los ismaelitas y los madianitas, ¿no? Los hijos de la egipcia, ¿no? ¿Cómo era? Agar. Agar. Y la otra era Setura.
De ahí nacieron los madianitas, enemigos de Israel. Entonces, a veces Dios no te manda, por eso eso es muy importante, porque a veces vos te metés donde Dios no quiere que te metas. Si sos un hombre, sos una mujer de Dios, no te metas donde Dios no te manda. Amén. Porque te vas a mandar la macana. Ese es el problema. Tenemos que estar atentos. Tenemos como el chapulín colorado, tengo las antenitas de vinil, decía, las tengo ahí conectadas. Nosotros tenemos que tener las antenitas de vinil conectadas con el Señor, con Dios. Estar atentos. Y esto no es para desanimar, todo lo contrario. Si nosotros hablamos de tiempos apocalípticos, sabemos que vamos a hablar porque no lo vamos a vivir. ¿No? Nosotros decíamos el otro día, dice Apocalipsis, que el Señor nos guardará de la prueba a todo aquel que permanezca en Él. Él nos va a guardar de la prueba. ¿Cuál es la prueba? La tribulación, hermano. Entonces nosotros tenemos que crecer en ese sentido. Nosotros prepararnos en ese sentido. No tenerle miedo al Apocalipsis. Porque si vos sabés el Apocalipsis, sabés lo que estás haciendo, estás aprendiendo para decirle a aquel que está en el camino incorrecto, decirle, mira, yo te puedo enseñar esto. Es una revelación que Dios le dio al mundo, la última revelación, no hay otra revelación más, no busquemos más porque no hay más nada. Es la revelación que Dios le dio al mundo para que no quede desamparado y para que aprendan, para que sean advertidos. Y nosotros una advertencia no le tenemos que tener miedo. Si vos vas caminando por la calle y a vos te dicen no pases por ahí porque te pueden robar, ¿no? Ahí hay algunos maleantes te pueden robar. No vas a pasar. No te vas a arriesgar. Te están advirtiendo que no pases. Entonces vos vas a preservarte. Vos tenés la mentalidad de decir yo me voy a preservar, voy a pasar por otro lado. O voy a ver a alguien que me acompañe, no sé, buscar la manera, pero toda la Escritura nos previene también de cosas. Y nosotros tenemos que saberlo, tenemos que saberlo. Nosotros, esta no es una iglesia que va a tapar la palabra, como se está haciendo. Hay muchos que no creen en el arrebatamiento, muchos que no creen en cómo va a ser la venida de Cristo. O sea, hay muchas disensiones, hay muchos. Por eso, fíjense que Nicodemo estaba convencido de que él era el Cristo, de que él era el Salvador, de que él era el Hijo de Dios, siendo uno de los más importantes. A Pablo lo mismo. Pablo que era un perseguidor de la iglesia. Él pertenecía al Sanedrín también. ¿Y qué hizo? ¿Qué le pasó? Jesús te agarró en la mitad del camino porque ya estaba predestinado. O sea, fíjense, Pablo tenía una inteligencia tremenda al tiempo. De todo lo que escribió tenía una inteligencia, pero no estaba amalgamada con la sabiduría de Dios. Es lo que nos puede pasar a todos. Tener inteligencia, decir un versículo de aquí a acá prolijamente, o hacer una oración prolija, pero hay algo que está faltando, la sabiduría que venga de Dios. Y si nos falta eso, hermano, estamos fritos. Estamos fritos, tenemos que adquirir la sabiduría de Dios. Y Pablo era un elegido. ¿Y qué le hizo? Yo te corto acá en el camino, te dejo ciego, vas a tener que venir, porque yo te quiero yo te voy a usar, ¿no? Y así pasó. O sea, entonces, como que estaban los otros, Anás, Caifás, que tenían un odio tremendo, pero ¿qué le pasaba a Anás y Caifás? No solo eran fariseos, sino que tenían a Satanás incorporado. Eran gente de Satanás. Gente que Satanás andaba deambulando. Si estuvo en el desierto, cuando Jesús fue al desierto, ¿quién estaba deambulando alrededor de Jesús? Satanás. Y bueno, andaba deambulando porque Satanás no tenía idea de lo que iba a pasar. O sea, es lo que hablamos el otro día. Todos entendemos hasta la cruz, hasta la muerte, y después ¿qué pasa? ¿Cómo es la resurrección? ¿No? ¿Cómo es el poder de resucitar? Nadie lo sabía, nadie se lo imaginaba. Sin embargo sucedió, y con gloria y poder. Y eso es maravilloso, hermano. Yo no los exhorto,
Eso, recuerden que los días viernes están los exhortadores, ¿no? Hay juegos, premios, palabra, nos reímos un poco y bueno, recuerden eso, a las 7 Las 8. a las 8. Entonces yo no los exhorto, sino yo les ruego, hermano, que podamos entender lo que es nacer de nuevo. No es ser un erudito que podemos saber de todo y para todo. No nos hagamos los super recontra ungidos, porque eso hay muchos en la viña del Señor, hay muchísimos super ungidos pero están caminando en el camino del error. Yo no quiero que esta iglesia camine en el camino del error, no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. La palabra para mí es la palabra de Dios. La palabra es efectiva, la palabra es eficaz, la palabra tiene un sentido, no tiene otro sentido. Y de esa manera nosotros vamos a crecer y nosotros vamos a ser guardados de la hora de la prueba. Pensemos siempre en Apocalipsis esa palabra, seamos guardados de la hora de la prueba, porque no podemos ir como dice acá la palabra, ¿no? Como el viento, ¿no? Acá la palabra dice que no sabemos, sabemos que sopla, pero no sabemos para dónde vamos. Que el soplo que vos recibas es el soplo de Dios, el del Espíritu, y pueda llenarte, pueda estar siempre contigo y tengas ese discernimiento, que tengas convicción de pecado, que tengas... Macana no vamos a matar todos, ¿no? Pero nosotros empecemos a vivir la palabra, empecemos a tener esa conciencia, saber que Dios nos ve en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Los bendigo, hermano, que espero que esto les haya servido. Vamos a orar finalizando este día. Así que yo en esta hora pido al Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado, por tu palabra, Señor, que nos llena de sabiduría, que nos hace vivir la vida de otra manera, Señor. Tu palabra que nos vivifica para que nuestro espíritu siga creciendo, Señor, para que ese nuevo nacimiento, Señor, se produzca a través de las cosas que tú quieres, a través de que hagamos tu voluntad, Padre amado. Te damos gracias por edificarnos, te damos gracias porque nos ayudas en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, Señor. Bendecimos, Señor, a este pueblo, Padre. Bendecimos a todos los que han venido, bendecimos a todos los que están conectados en este momento y bendecimos a aquellos que no han podido llegar a tu casa, Padre. Bendícelo y que ese fuego, Señor, y que esa paz que tú al mismo tiempo derramas sobre cada vida llegue a cada corazón y sea llevada a cada hogar, Señor. Bendice los pasos de cada uno, regreso a sus hogares, Señor. Llévalos en el hueco de tus manos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.